De sustitución, yo creo que solo haría falta un repaso porque sí fue muy rápido el tema. Ok, bueno, a ver, vamos a revisar el último problema que hicimos en la clase, ¿sale? Si se acuerdan, era un problema de una función de demanda, ¿no? O sea, que el precio P de un artículo cambiaba a esa razón que está ahí, donde X, que son cientos de unidades, era la demanda del consumidor, ¿no? Y que si se demandaban 400 unidades, cuando el precio era $30, ¿no? Entonces, primero nos pedían hallar la función de demanda. Y es lo que ya está ahí escrito, ¿no? O sea, para encontrar la función de demanda que es P de X, pues había que integrar su derivada, ¿sí? Entonces es el primer paso que está aquí, ¿no? O sea, esto que está aquí marcado, pues es la integral de la derivada. Y entonces después en el siguiente, lo único que se hizo fue reacomodarla, ¿no? Porque dijimos que íbamos a utilizar método de sustitución, ¿no? Y que la función que iba a ser U es la que estaba al exponente, o sea, la raíz. Entonces por eso la acomodamos arriba, ¿no? Aquí. Pero como abajo es raíz, pues arriba sube con su exponente negativo, menos un medio. Entonces nada más reacomodamos la función para poder aplicar método de sustitución. ¿Hasta ahí sí está claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, como íbamos a hacer que U fuera la función que estaba al exponente, pues entonces esto que está aquí adentro se va a llamar U, ¿no? Que es lo que está aquí del lado derecho. U es 9 más X al cuadrado. Y entonces calculábamos de U. De U, pues es la derivada, que es 2X multiplicado por DX. Y entonces nos fijábamos, ¿no? X, pues ya está ahí. DX, X aquí está, DX también aquí está, y nos falta el 2, ¿no? Y es lo que dice en gris clarito, que el 2 falta. Entonces, como ese es un número, y está multiplicando, sí lo podemos agregar. Y es lo que dice en el siguiente paso, que completamos la integral. Agregamos el 2, que nos hace falta, que está multiplicando, pero pues también lo tenemos que agregar dividiendo, ¿no? Y es lo que está en azul. Se agrega multiplicando y se agrega dividiendo. Y entonces de esa manera, pues ya tenemos de U completo, ¿no? Y es lo que está marcado en colores. En morado está U y en naranja está DU, que ya está completo. Tiene el 2, tiene X, tiene DX. Y entonces sustituimos. El 1 medio, pues no forma parte de nadie, ahí se queda. El menos 135 tampoco forma parte, entonces también ahí lo dejamos. Luego lo morado, pues es U, que está a la 1 medio, y lo naranja es de U, ¿no? Nada más hicimos la sustitución tal cual. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Tanto de cómo se completó, como de por qué quedó así cuando sustituimos. No, maestra. Ok. Y entonces ya podemos integrar, ¿no? Para empezar, sacamos todas las constantes. O sea, sacamos el 1 medio y el menos 135, que es el primer paso que está ahí, ¿no? Lo sacamos de la integral. Y entonces nada más nos queda integral de U a la 1 medio de U. Y eso ya lo sabemos integrar, ¿no? Es U, le sumamos 1 al exponente y luego lo dividimos entre eso, ¿no? O sea, este 1 medio salió, pues de que a menos 1 medio le sumamos 1, ¿no? Y es lo mismo, este 1 medio de acá también salió de el suma es U a la n más 1 entre n más 1 con su constante realizó la integral. Ok. Y, pues entonces ya después nada más hacemos las cuentas, ¿no? O sea, este 1 medio de aquí abajo con este 2, pues se van a cancelar, ¿no? O sea, los dos están abajo. Y tengo un 2 y tengo un 1 medio, pues se cancela, ¿no? Entonces nada más nos queda el menos 135 que está aquí, U a la 1 medio y la constante de integración. Ya que simplificamos eso, entonces ya nada más regresamos a las variables originales, ¿no? ¿Quién era U? Pues era 9 más X al cuadrado, que es lo que está aquí en el cuadrito. Y eso pues está con su raíz y la constante de integración, ¿no? O sea, nada más regresé a mis variables originales. Y listo, esa es la integral. ¿Sí?
Hasta ahí queda claro que esa que está ahí es la integral. Sí, profesora. Ok, pero pues esa no es mi función, ¿no? O sea, porque tiene una constante de integración, un más c, que yo necesito saber ese más c quién es, ¿no? Y entonces, ¿cómo dijimos que íbamos a encontrar la constante de integración de una función? Pues necesitábamos saber un punto de qué pasa en esta función, ¿no? Y cuando tenemos un punto por donde pasa, ya podemos encontrar la constante. Y entonces es cuando vamos a utilizar eso que dice ahí, de que cuando se demandan 400 unidades, el precio es 30. Entonces, acuérdense que como X está dado en cientos de unidades, entonces que se demanden 400 quiere decir que X va a ser igual a 4, ¿no? Porque le tenemos que quitar dos ceros. Y entonces es lo que está ahí en gris. X es igual a 4 y que el precio sea 30, pues quiere decir que P es 30, porque ese sí está dado en dólares, entonces se queda tal cual. En términos de la función, significa que P de 4 es igual a 30. Y eso es lo que vamos a sustituir, ¿no? Aquí está, 30 es igual a, esto que está aquí es P de 4, ¿no? Nada más sustituimos acá arriba, X igual a 4, ¿no? Y hacemos las cuentas. Eso que está ahí, menos 135 por esa raíz, da menos 675. Entonces, cuando despejamos C, pues nos queda que es igual a 705. ¿Dudas hasta ahí de cómo se obtuvo C? No, profesora. Ok, y pues ya nada más lo sustituimos en la función, ¿no? O sea, nuestra función P de X es menos 135 por la raíz más C, que es 705. Y ahora sí, esa es la función. Ajá. O sea, nuestra función, como es una función de X, pues la única incógnita que tiene que tener es X, ¿no? Entonces ya quedó. ¿Sí está claro? O sea, tanto la integración como el procedimiento para encontrar la función. ¿Sí está claro o no, chicos? Sí, profesora. Ok, entonces eso fue lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Y ahora, el inciso B que les comenté es este, ¿no? O sea, ya cuando les subo los apuntes lo checan. Pero entonces nos preguntan a qué precio se van a demandar 300 unidades y a qué precio no se van a demandar ninguna. Y sí me dijeron bien ustedes, ¿no? O sea, para conocer el precio, pues teníamos que sustituir X, ¿no? Que es el número de unidades porque nos lo están dando. Entonces, que se demanden 300 unidades, pues quiere decir que X igual a 3, ¿no? Porque le quitamos dos ceros. Y entonces sustituimos en la función P de 3, hacen las cuentas y les va a dar eso, 132.24. Quiere decir que 300 unidades se van a demandar a ese precio, ¿no? 132.24 dólares cada unidad. Ahora, ninguna unidad, cuando que se demande ninguna unidad, pues quiere decir que X va a ser igual a 0, ¿no? Y entonces ese es el valor que vamos a sustituir en la función. P de 0 da 300. Y entonces quiere decir que ninguna, bueno, no se van a demandar unidades cuando el precio sea 300 dólares. ¿Sí queda claro el inciso B? Sí, profesora. Ok. Y el último inciso. Ahora queremos saber cuántas unidades se van a demandar cuando el precio sea 20 dólares la unidad. Entonces aquí está al revés, nos están dando el precio y queremos conocer X, que es el número de unidades, ¿no? Entonces, pues tenemos ahora esta ecuación. Yo quiero saber, yo sé que P de X es igual a 20 y entonces sustituyo. Esto que está aquí es la función P de X, que es igual a 20. Y ya nada más despejo X, ¿no? Primero, con el 705 que suma, lo paso restando. Me queda 600, menos 685 del otro lado. Luego, este menos 135, como es multiplicando, pues para dividir el rol X también tendría que ser igual a menos esa raíz grandísima que está ahí. Pero no lo vamos a tomar en cuenta porque no me interesa en este caso la raíz negativa.
O sea, porque esta raíz negativa es menos 4.09, pero ¿por qué no me interesa? Porque no hay unidades. Exacto, ¿no? Porque hay mucho número de unidades. Entonces yo no puedo producir menos 4 unidades, ¿no? Porque no estoy hablando de un cambio, estoy hablando del número de unidades que se van a demandar. Entonces yo no puedo demandar un número de unidades negativas. Por eso la raíz negativa con la positiva, que es 4.09. Pero acuérdense que X está dado en cientos de unidades escrito, ¿no? Entonces, pues tengo que multiplicar por 100. Quiere decir que a ese precio de $20 se va a mandar aproximadamente 409 unidades. ¿Sí quedó claro el inciso C? Es algo que ya hicimos varias veces antes, ¿no? Pero ¿sí está claro? Ok. Y entonces ya nada más así como repaso. A ver, ¿cuáles eran cuando yo aplico método de sustitución? ¿Cuáles son las funciones que yo voy a agarrar para que sean U? Ya dijimos una, ¿no? O sea, va a ser la función que tenga exponente, que tenga una potencia, ¿no? Como en este caso, que tenía una raíz. ¿Cuál es otra opción para agarrar como U? O sea, este es cuando tenemos una función a la n por otra función. Entonces ahí vamos a agarrar a f. Ajá, o sea, U la vamos a agarrar a la que tenga la potencia, ¿sí? Eso es lo que significa el inciso 1. Ahora, otra opción es que yo tenga una cosa de la forma f entre g. Y entonces ahí, ¿a quién voy a agarrar como U? A la G. Exacto, al que esté dividiendo, ¿no? Entonces, al denominador, pero pues con potencia 1, ¿no? Digo, de todos modos, si la potencia es distinta de 1, pues también voy a agarrar a ese, ¿no? Nada más que en el primer caso, mi objetivo va a ser poder llegar a una integral donde yo pueda aplicar la fórmula U a la N de U, ¿no? Eso es a lo que yo voy a querer llegar en el primer caso, a poder aplicar esa fórmula, que fue lo que hicimos en este ejemplo, ¿no? O sea, para integrar eso, pues es U a la N más 1 entre N más 1, ¿no? En el caso 2, cuando el denominador esté con potencia 1, entonces a lo que yo voy a querer llegar es a una integral del tipo U, 1 entre U de U. Ujú. ¿Cuál es la integral de eso? ¿Cómo se integra 1 entre U de U? ¿Cómo se integra 1 entre U de U? Algoritmo de U. Logaritmo natural de U más C. ¿Sí se acuerdan todos o nada más me están dando el área? Sí, sí, sí me acuerdo. ¿Sí? Y ahora cuando tengan una exponencial, que es el otro caso donde pues más comúnmente van a utilizar este método, entonces ¿cuál van a agarrar como su U? F. Exacto, ¿no? El exponente de la E. Y entonces en este caso lo que van a querer llegar es a una integral del tipo E a la U de U, ¿no? O sea que la derivada del exponente de la función del exponente ya esté ahí completita.
¿Y eso cómo se integra? ¿Cómo se integra una e a la u de u? E a la U más E. Exacto. Esto se queda igual. Ajá. Acuérdense que ahí puede decir U, puede decir X, C, F, la letra que ustedes quieran. Ajá. O sea, mientras sea la misma letra que esté en la exponencial, que esté en el diferencial, entonces se integra igualita. Ajá. Queda igual. ¿Sale? Entonces, esos son los casos, ¿no? Donde van a utilizar sustitución. ¿Sale? Y esas son las integrales a las que van a querer llegar. En este caso, pues fue el primero, ¿no? O sea, utilizamos una integral del tipo u a la n. Pero en la clase pasada vimos también los otros dos, ¿no? Uno entre u y e a la u. ¿Sí? ¿Se acuerdan y ya queda claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahí está. Ahora, el siguiente método que vamos a ver se llama por partes, ¿no? O sea, no sé si lo conozcan, es el de la vaca, si no, pues ya lo van a conocer. O sea, esta técnica lo que hace es como redefinir la regla del producto, ¿no? Porque si se acuerdan, la clase pasada vimos que el método de sustitución, o sea, como que es la regla de la cadena al revés, ¿no? Porque se acuerdan que al principio, antes de darles las integrales, dije, a ver, vamos a derivar esta función por regla de la cadena. Ah, pues entonces quiere decir que su integral tiene que ser esta, ¿no? Entonces vimos que sustitución es como aplicar regla de la cadena al revés. Pues entonces por partes es como aplicar la regla del producto al revés. Ajá, porque acuérdense que integral y derivada pues son contrarias, ¿no? Entonces, ¿qué es la integración por partes? Pues esto, ¿no? O sea, que si G es una antiderivada, G mayúscula es una antiderivada de G, entonces pueden integrarlo de esa manera que está ahí, ¿no? En otros términos, que son los más conocidos, es esto. La integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u, ¿no? ¿Y cómo se lo aprende? Bueno, yo en la prepa me lo aprendí así, por eso les dije que es el de la vaca, ¿no? O sea, que significan, bueno, imagínense que la integral es una S, entonces creo que se llama, ¿cómo se llama esto? Anagrama, algo así, ¿no? O sea, que te aprendas como con palabras. Entonces es solo un día vi una vaca menos sentada vestida de uniforme. Ajá. Así es como yo me lo aprendí en la prepa. Entonces, pues también se lo pueden aprender así con la vaca, ¿vale? Y el punto de este es que tienen dos funciones que se están multiplicando, ¿no? O sea, les dan una integral de dos cosas que se están multiplicando. Y entonces van a elegir que uno de esos factores para integrarlo y el otro para derivarlo. Ajá. El que se va a derivar le vamos a poner U, que es el amarillo. Y el que vamos a integrar le vamos a poner DB, que es el azul. Ujú. Y entonces el que se integre, pues bueno, el que elijamos para integrar, pues tiene que ser sencillo, tiene que ser una integral facilita. Ajá. Y el que vamos a elegir para derivar, tiene que suceder que cuando lo deriven, pues quede una cosa más sencilla. Ajá. O sea, no puede ser que, bueno, no conviene que elijan uno que cuando lo deriven quede más difícil. Ajá. Ahorita van a ver el criterio de elección. Pero entonces sí quedó clara la fórmula. Bueno, solo un día había una vaca menos sentada vestida de uniforme. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí. Ok. Entonces, a ver, aquí está la primera, ¿no? Tienen dos funciones que se están multiplicando. ¿Cuáles son las dos funciones que se están multiplicando? X y E a la 2. Exacto, x y a la 2x, ¿no? Esas son sus dos funciones. Ahora, vamos a ver. ¿Las dos son fáciles de integrar o no? Sí, profesora. Pues sí, ¿no? Son bien fáciles de integrar. Entonces, quiere decir que las dos podrían ser el de B, ¿no? Que es el que vamos a integrar, el azul. Ahora vamos a ver cuál se simplifica más cuando la derivamos. ¿Quién queda más sencilla después de derivarla? ¿La X o la E? La X. La X, ¿no? Esa queda más fácil. Entonces, por eso, esa la vamos a elegir como U, la que vamos a derivar, porque cuando la derivemos va a quedar más sencilla. Entonces, yo voy a decir ahora que U va a ser X. Ajá. Y entonces la de B va a ser la que vamos a integrar, que va a ser la E. Ajá. Pero
como la vamos a integrar, también le vamos a incluir el dx, ¿no? Porque yo para integrar, pues necesito un dx ahí en la integral. ¿Sí? Entonces así es como le van a hacer. Ven cuál de los dos se deriva más fácil. Ese le ponen u y a todo el resto de la integral, incluyendo el dx o du o lo que sea, le ponen db. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda claro? Tenemos Sí, la primera parte de la vaca, ¿no? O sea, ya tenemos el solo un día vi, ¿no? Ya está la primera parte. O sea, quiere decir que sí puedo aplicar el por partes. Pero ahora necesito saber quién es de U y quién es B, ¿no? Porque los vamos a derivar y a integrar. Entonces, para al amarillo lo derivo de U. ¿Cuánto es la derivada de U, que en este caso es X? ¿Cuánto es su derivada? 1. 1. E igual que cuando hacíamos sustitución, le pego ahí el dx. Ajá. Entonces, 1 por dx, dx. ¿Sale? Este de aquí va a ser, y luego lo integro. Entonces, cuando lo integre, pues me va a quedar b nada más, ¿no? Integro e a la 2x de x. ¿Cómo se integraba eso? E a la 2x más c. Casi. Esta era una de las fórmulas que se les dio directa en el principio. La integral de e a la kx de x es 1 entre k por e a la kx. No tengan un número el cual, ¿sí? Esta es una fórmula directa. Entonces, ¿cómo va a quedar esta integral? 1/2 por e a la 2x. Exactamente, 1/2 por e a la 2x. Nada más que aquí no ponemos más e. Ajá. Ponemos así. Entonces, este de aquí va a ser b. Acuérdense que necesitamos de u y b, pues aquí en la fórmula. Entonces, también un día un y pues que va que sigue menos entrada, vestida, uniforme. ¿Sí? Entonces es una vaca menos sentada, vestida de uniforme. ¿Sí quedó claro cómo completé la fórmula? ¿Sí o no, chicos? Sí, profesor. Entonces, ya que aplican la fórmula de la vaca, entonces ahora lo que sigue pues es resolver la integral que nos quedó, ¿no? O sea, vamos a acomodar la esta que nos quedó. Nos queda del V, o sea, de una vaca, pues primero pongo el 1/2, ¿no? Lo acomodo para que se vea bonito. Por la X, por la E. Luego menos la integral. Pero la integral, ese 1/2 lo puedo sacar, ¿no? Porque es un número. Entonces lo saco de la integral y ya nada más me queda e a la 2x de x. ¿Sí queda claro que ahí lo único que hice fue acomodar la integral? Bueno, acomodar la fórmula. Sí, Ok. Y ya resuelvo, ¿no? O sea, esa integral de e a la 2x, esa ya la puedo resolver directa. ¿Cuánto me queda la integral de e a la 2x?
Un medio de e a la 2x. Exacto, un medio de e a la 2x. Y cuando resuelvo esta integral, ahora sí a todo le pongo más c. Ajá. Hasta que resuelvo esa integral de ahí. Aquí está mi más c. Y ya hago las cuentas, ¿no? O sea, me queda un medio de x por e a la 2x menos un medio por un medio, un cuarto de e a la 2x más c. Ese que está ahí, esa de ahí es mi integral, ¿sale? Ese es el resultado de mi integral original, esta de acá. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profesor. Entonces nuestra U va a ser Vamos a ver el siguiente ejemplo. una duda. Ahí nuestra U siempre va a ser el que sea más fácil de derivar. Sí, el que cuando lo derives te quede más simplificado. Ah, ok. Ese va a Gracias. ser. Entonces, esos son los criterios. DB va a ser el que sea sencillo de integrar y U tiene que ser el que cuando lo derives te quede una cosa más fácil. A ver, en esta de aquí, ahí tienen sus dos funciones, X y la raíz. Entonces, primero vamos a ver. ¿Los dos son sencillos de integrar? No, solo ¿Cómo? que solo la O sea, X. integrar X es fácil. Bueno, pero integrar la raíz también es fácil, ¿no? O sea, si ustedes integran esa raíz, ¿cómo la integran? ¿Con qué método? ¿Cómo integran eso que está ahí? Pues sería la derivada de x. Bueno, con el de un día vino una vaca. No, porque, bueno, sí podrían, pero no, se van a complicar un montón. Esta cosa, esta raíz, eso lo pueden integrar con sustitución, con método de sustitución. Ahí, ¿cuál sería la U? Acuérdense de los casos que vimos arriba, ¿no? Que era el color rojo. Teníamos tres casos. U podía ser la función que tuviera el exponente, la que esté dividiendo o la que sea el exponente de la E. Entonces aquí, ¿quién puede ser un buen candidato para U? X más 5. Exacto, porque es la que tiene un exponente, ¿no? O sea, como tiene un exponente, entonces esta va a ser U, ¿sí? ¿Quién es de U? Si U es X más 5, ¿de U quién es? X. No. ¿Cuánto es la derivada de X más 5? 1. 1. 1, ¿no? Por dx. Y entonces ya está completa, ¿no? Porque esto es de x, que ya está aquí. Entonces tienen la du completa. O sea, cuando ustedes hagan, y eso ya lo saben integrar, ¿no? Nada más suman 1 al exponente y dividen entre eso mismo, ¿sí? Entonces siempre que vean una función que esté un exponente, pues piensen en el método de sustitución, ¿sale? Porque nadie lo está multiplicando ni nada, o sea, está ahí solita. Entonces eso generalmente sale con método de sustitución, ¿de acuerdo? Y es el primer caso del método de sustitución, donde la función tiene un exponente y entonces llegan a una integral de este tipo, u a la n, ¿sale? Entonces, bueno, sí es sencilla de integrar, pero en todo caso de que no les convenza eso de que es sencilla de integrar, entonces piensan en derivadas. X se simplifica cuando la derivamos. Sí. Sí, ¿no? Y si la raíz la derivamos, ¿me queda más fácil o más difícil?
Más difícil, ¿no? Más difícil porque me va a quedar una raíz abajo, ¿no? O sea, si yo derivo esa raíz, me va a quedar una raíz abajo, ¿no? Entonces eso está más complicada que una raíz solita. Entonces por eso u va a ser la x, porque cuando la deriven va a quedar mucho más fácil que la otra, ¿sale? Entonces ese va a ser el criterio para decir que este de aquí va a ser u va a ser x. Entonces quiere decir que db, ¿quién va a ser? 1 No, ¿quién va a ser db? la raíz de x más 5 ¿Y quién más? de x. Exactamente, ¿no? La raíz y de x. O sea, acuérdense que ya que elijan u, db es todo lo que queda en la integral, todo lo demás. ¿Sale? Entonces ya tienen la primera parte, solo un día vi. Primera parte, sí pueden aplicar por partes. Pero ahora necesitamos encontrar, bueno, ahora necesitamos derivar e integrar nuestras u y db, ¿no? A u la vamos a derivar. Si la derivan, ¿cuánto queda? 1 1. Y hay que agregarle. de x. Exacto. Entonces quiere decir que du realmente va a ser dx, ¿sale? Ahora, ¿cómo sacamos a b? Integrando. Integrando eso que está aquí, x más 5 a la 1/2 de x. Y es lo que ya habíamos hecho aquí del lado derecho, ¿no? Hay que aplicar cambio de variable. Entonces yo voy a decir que mi u es x más 5 porque es la que tiene el exponente. U es de x, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, u está aquí, du está aquí y está completo. Puedo hacer la sustitución, ¿no? O sea, esta cosa me queda la integral de u a la 1/2 de u. ¿Y eso cómo me queda cuando lo integro? Como u a la 3 medios sobre 3 medios. Derivada de u. Exactamente, entre 3 medios. Acuérdense que aquí no le pongo el más c. ¿Eso cuánto es? El 3 medios, acuérdense lo que les dije, que cuando tenían una fracción en el denominador, entonces el denominador de esa fracción sube. Entonces este queda arriba y este queda acá abajo, el 3. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que ya habíamos dicho eso? Que el denominador de la fracción que esté abajo sube como numerador. Es ley del sándwich. ¿Sí? Sí. Ok, y entonces ya regreso, ¿no? Al original. Quiere decir que esto es 2 por u, pero ¿quién es u? X más 5. Exacto. A la 3 medios, entre 3. Y entonces el azul, ¿no? Salve de la vaca, ¿sale? Entonces eso que está ahí es la vaca. ¿Sí quedó claro entonces ya que tenemos la vaca? Bueno, o sea, ¿cómo salió la vaca? Y otra cosa, no se confundan, o sea, se los puse, por eso se los puse de colores, ¿no? Porque esa U roja es la de hacer métodos de sustitución, pero si se confunden porque ya teníamos una U amarilla de la vaca, entonces le pueden poner cualquier otra letra, ¿no? O sea, aquí le podrían haber puesto W, porque da igual, ¿no? O sea, son letras. DW, y entonces aquí en lugar de U, pues era W a la 1/2 por DW. Y entonces me queda W a la 3 medios entre 3 medios, que se convierte en 2 por W a la 3 medios. Y entonces ya, regreso. ¿Quién era W? Pues es X más 5. ¿Sale?
sea, nada más le cambié la letra para que no se confundan con la U de la vaca, ¿sale? Y de todos modos, por eso se los puse en color rojo, porque en color rojo lo que estamos aplicando es método de sustitución. Y es que es de color rojo porque aquí en los apuntes, cuando yo se los suba, el método de sustitución lo hice de color rojo. Por eso se los pongo rojo, ¿sale? Para que no se pierdan. Pero bueno, ustedes lo ponen como del color que guste. ¿Pero sí está claro? Solamente lo vemos un poco más tiempo, profe. Bueno, lo observamos. ¿Qué cómo? Solo dije lo observamos un poco más tiempo. Ah, bueno, pero la idea sí está clara, o sea que lo único que hice fue integrar, pero para integrar esa cosa, pues tuve que aplicar cambio de variable, ¿no? Que es el método de sustitución. ¿Sí? Sí. Bueno, y entonces el chiste es que estábamos haciendo por partes, ¿no? Entonces ya puedo aplicar la vaca. Entonces ya tengo la primera parte. Solo un día abrí. ¿Qué sigue? Sigue una vaca, o sea, una vaca. Menos sentada, vestida de uniforme. ¿Sí? Aquí está una vaca menos sentada, vestida de uniforme. ¿Sale? ¿Sí queda, les queda claro que así me va a quedar mi sustitución de la fórmula? Sí, maestra. Sí. Y entonces acomodo, ¿no? Del primero de una vaca, primero pongo los números, ¿no? O sea, tengo 2 arriba, X pues también va a estar arriba, y luego X más 5 a la 3 medios también está arriba. Y el 3 es el único que está abajo. Luego de la integral tengo menos la integral. ¿Qué puedo sacar de la integral? El 2 o el 3. ¿Y qué más? Y el 3. Exacto, 2/3, ¿no? Porque el 2 y el 3 son números, multiplican y dividen, entonces los puedo sacar. Y adentro de la integral, pues nada más me queda esta función a la 3 medios por dx. Ya acomodé. Ahora es turno de integrar, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a resolver esa integral que está ahí? Se parece un montón a la que ya hicimos, ¿no? O sea, tengo una función a un exponente. Entonces, ¿qué puedo aplicar ahí para integrar? X más 5 lo hacemos una W y luego ya lo podemos integrar más fácil, ¿no? Exactamente. Ese va a ser el cambio de variable, ¿no? O sea, voy a agarrar mi función que sea la que tiene el exponente. Entonces yo voy a decir que esta de aquí va a ser la que yo voy a cambiar, pero como ya manejo una U, pues ahora le voy a poner W, ¿no? Que es otro nombre que se me ocurre. Entonces W va a ser X más 5. Quiere decir que dW, o sea, su derivada, ¿quién es? No. 1. ¿Y qué le tengo que agregar? De W. Bueno, de X. X, ¿no? Entonces quiere decir que esto realmente es de X, ¿no? Y si lo tengo completo, la derivada sí la tengo completa ahí en mi integral. Profesora. Sí, ¿no? Aquí está, de X. Y es lo único que hay, ¿no? De X. Entonces sí está completa. No tengo que completar nada, simplemente sustituyo, ¿no? O sea, esa integral, aquí, en rojo voy a poner la pura integral, ¿sale? Y ya después lo completamos. O sea, esa integral de X más 5 a la 3 medios de X realmente es W a la 3 medios de W, ¿no? ¿Y cómo integro eso? W Sería 5 medios sobre 5 medios. Exacto, ¿no?
ese 2, como es el denominador, sube. Ajá. Entonces me queda 2 por W a la 5 medios entre 5. Y esa es esa integral de aquí arriba, ¿no? Nada más que ahora la regreso a sus variables originales. Entonces es 2 por W, pero ¿quién era W? X más 5. Exacto. Que está a 5 medios entre 5. Esa es esta integral que está aquí. Entonces, cuando yo sustituyo en mi vaca original, pues me queda todo esto que yo ya tenía, menos 2/3 por la integral. Y mi integral es 2 por x más 5 a la 5 medios entre 5. Y ahora sí, más c. Acuérdense que integración. Y ya nada más hago las cuentas, ¿no? O sea, de esto de aquí, pues ya no hay nada que hacer. Ya las resolví. Pero del otro, pues sí puedo hacer cosas, ¿no? O sea, puedo multiplicar el 2 con el 2 y el 3 con el 5. Entonces, ¿cómo me va a quedar ese sumando? ¿Qué me va a quedar arriba? 4. 4 por, X más 5 a las 5 sobre 2. exacto, y abajo, 15. ujú, más c. Y esa que está ahí, esa es la integral. ¿Sí quedó claro? ¿Quedó claro o no, chicos? Sí, profesor. Ok. Entonces aquí lo único es que tuvimos que aplicar sustitución 2 veces para resolver esas integrales, ¿no? Pero bueno, o sea, ya con la práctica, pues ya las van a ver más directas, o sea, ya no van a tener que hacer todo lo rojo, o sea, ya nada más lo van a ver y van a identificar que se puede aplicar la fórmula directa, o bueno, al menos eso espero. Pero si no, pues bueno, hacen toda la cuentita, ¿no? Yo les recomiendo que sí usen colores de veras, porque pues es más o menos difícil que así con colores se pierdan, ¿no? Porque pues ya, o sea, no pierden el hilo de lo que están haciendo, ¿sale? Ok. Ah, a ver, una nota de esta integral. La hicimos por partes, ¿no? Pero, también podríamos haberla hecho utilizando sustitución directamente, porque están de acuerdo que esta integral es esta misma de aquí, o sea, nada más que en lugar de poner raíz, le puse un exponente. Sí. Ok, entonces ahí tengo dos cosas y tengo una función a un exponente, ¿no? Entonces, si ya me olvido de la vaca, si quiero aplicar métodos de sustitución directo a mi integral principal, que es esta, ¿a quién proponen como acuérdense que mi u sea la que está al exponente, X. que mi u sea la que está en el denominador o que sea el exponente de la e. Entonces, aquí, ¿quién va a ser u? ¿Es más 5? Exacto, porque es la que está al exponente. Ah, no. Esta va a Yo ser me u. acuerdo. Entonces, de u, ¿quién es? Uno. ¿Es de X? Exacto, 1 por dx, ¿no? Que es dx. Aquí está, sí está completo. Pero, ¿qué me sobra? ¿Qué le sobra a mi integral? Un exponente. No, el exponente, pues ahí lo dejamos, ese no es problema. Pero ¿quién sobra y sí me representa un problema? X.
la X, ¿no? O sea, si se fijan, esta X que está aquí está sobrando, porque no es parte de nadie, no es parte de U y tampoco es parte de su derivada. Y además es una variable, ¿no? O sea, es X. Si fuera un número, pues no me importa, lo saco de mi integral, pero es una X. Entonces, acuérdense, ¿qué truquito hacíamos cuando nos sobraba una X y estábamos aplicando método de sustitución? ¿Cuál era el truco que aplicábamos? Igualábamos X, ¿no? En U. Exacto, la despejábamos de aquí. X es igual a ¿qué? A U menos 5. Exacto, a U menos 5. Y entonces ahora sí sustituyo. Esto es igual a X, pero X es U menos 5. Luego, X más 5 es U, que está a la 1 medio, y de X es de U. ¿Sale? ¿Sí queda claro que cuando sustituyan así va a quedar? Pero ¿por qué x es igual a 1 menos 5, profesora? Porque la despejamos de aquí. Sí, es cierto. Si tú despejas a X, pues el 5 que suma pasa restando, ¿no? Ok. Y eso ya se puede resolver, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues multiplicamos este por este y luego separamos las dos integrales, ¿no? O sea, cuando multipliquemos es U por U a la 1 medio, menos 5 por U a la 1 medio de U, ¿no? Quiere decir que el primer factor me queda. ¿Cuánto es U por U a la 1 medio? Este de aquí, ¿cuánto es? U a la 1 cuarto. No, U a la 3 medios. exacto, U a la 3 medios. ¿Por qué? Porque esta U está a la 1, ¿no? Entonces, como se multiplican, pues hay que sumar 1 más 1 medio, son 3 medios. Luego el otro factor, pues así se queda, ¿no? Menos 5 por U a la 1 medio de U. Y puedo separar las integrales, ¿no? La primera es U a la 3 medios de U y la segunda es menos 5 U a la 1 medio de U, ¿no? Pero de esta segunda, ¿qué puedo hacerle a ese 5? Pasarlo fuera. Exacto, lo puedo sacar, ¿no? Entonces lo voy a sacar aquí. Ya lo saqué de la integral. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Lo único que hice fue cuentitas, ¿no? O sea, multipliqué y luego separé las dos integrales. ¿Pero hay alguna duda hasta ahí? Profesor. Ok. Si tienen dudas, díganme, porque vean, si no, ya se van a perder, se van a hacer bolas. Entonces, eso ya lo saben hacer, ¿no? ¿Cómo queda la primera integral? U a la 5 medios sobre 5 medios. Y esto sería igual a 2 Es medios 5. a la 3 medios sobre 3 medios. Es U a la 3 medios entre 3 medios, ¿no? Exactamente. Y al final la C, ¿no? Porque ya hice las integrales. Nunca se les tiene que olvidar la más C, ¿eh? Y entonces, ¿dudas? O sea, lo único que hice fue aplicar la fórmula que ya tenemos directa, ¿no? Le sumo 1 al exponente y divido entre ese mismo número. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que este 2 sube, ¿no? 2 por la U entre 5. Del otro igual ese 2 sube. Entonces arriba me queda el 5, el 2 que subió y la U. Y abajo me queda 3, ¿no? Y el más C. Y entonces regreso a mis variables originales. ¿Quién era U? X más 5. X más 5.
a la 5 medios entre 5. Menos 5 por 2, pues es 10, ¿no? Por u, que es x más 5, a la 3 medios entre 3 más c. ¿Sale? Y esta de aquí es la integral. ¿Quedó claro el método de cómo también se podría haber resuelto por método de sustitución? Entonces hay integrales que la pueden resolver de dos formas, ¿no? Ya vimos que puede ser por partes o directamente por sustitución, ¿sale? Si en la tarea no se les dice de algún método específico, entonces ustedes la pueden resolver por el método que, pues, que vean más fácil o más directo o el que mejor entiendan, ¿sale? Ahora, estas dos respuestas yo sé que no se parecen, ¿no? O sea, aquí aparece una cosa y aquí aparece otra cosa, pero sí son iguales. Si no me creen, aquí está la comprobación, ¿sale? O sea, es con puras cuentitas. O sea, nada más hay que, primero sacan factor común, hacen el producto, suman las X, luego hacen ahí un truquito algebraico, ¿no? O sea, este truquito algebraico lo único que es que este menos 4 tercios es esto de aquí, es 2 menos 10 tercios. Si ustedes hacen esa suma, les da menos 4 tercios. Ajá. O sea, lo único que hice fue separarlo en esos dos sumandos. ¿Para qué? Pues para hacer otra vez factor común, ¿no? O sea, después hicimos, este es un factor común. 2 quintos por x más 5. Eso me da 2 quintos de x más 2, que es lo que tenía aquí originalmente. Ajá. Luego hacen ahí otra multiplicación y bueno, ya les quiero, ¿no? Entonces, si quieren, después cuando les suban los apuntes, checan con calma esta comprobación, ¿sale? Es pura álgebra. Pero nada más se las puse para que vean que aunque se vean distintas, sí son la misma cosa, ¿sale? Y el punto es ese, que pueden utilizar dos métodos distintos para la misma integral. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro tanto por partes como sustitución? ¿Por qué el resultado dio diferente, profesora? Pues porque utilizamos métodos diferentes, o sea, te digo, aquí está la comprobación. Es lo mismo, ¿no? Realmente es lo mismo. Nada más que, pues, como presentado de otra forma, ¿no? O sea, como si yo te dijera que 2 y 6 tercios. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, 2 y 6 tercios es igual, nada más que escrito de otra forma. Pero es porque se usó un método diferente. Por eso queda así, ¿sale? Pero por eso aquí les puse la comprobación. Entonces puede ser que les pase eso, ¿no? Que quede escrito de otra manera, pero sea exacto. Bueno, si lo hicieron bien, pues sí es igual, aunque se vea con otro nombre. ¿Sale? Ok. Muy bien. Bueno, ahora este de aquí. Seguimos yendo por partes, ¿eh? Ese nada más era la notita de que pueden usar otro método y de todos modos da igual. Aquí puede parecer que no tienen dos funciones multiplicándose, pero entonces lo que van a hacer es que la u la van a tomar como la función que sí aparece. O sea, ¿y qué función está apareciendo en esa integral? Logaritmo natural de X. Exacto. Entonces, esa la toman como u. U que sea el logaritmo natural de X. Y entonces db es todo el resto de la integral. Acuérdense, ya que decidan que eso solamente queda de X. Entonces db va a ser de X, ¿sí? Y ya tiene la primera parte, solo un día b. ¿Sí queda claro cómo cuando tengan una sola función, cómo van a elegir la u y la bb? Profesora. Ok. Ahora van a derivar, ¿no? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo? Uno sobre X. Exacto. ¿Y qué le tienen que agregar? Así. De X. Ujú. Entonces, esto que está aquí es de U. Ahora,
para sacar b hay que integrar, ¿no? Hay que integrar dx. ¿Y cuánto es esa integral? ¿Cuánto queda esa X. integral? X de Ajá. X. No, nada más x. La x nada más se le agrega las b. O sea, las b van juntitas, ¿no? Si tienen du, pues aparece dx. Si tienen dx, du. Pero si nada más aparece b, entonces nada más aparece la x, ¿sale? Entonces ya. ¿Y por qué da x? Pues acuérdense lo que les dije, o sea, acuérdense que la integral y la derivada son contrarias. Entonces piensen que aquí están integrando y luego están derivando, pues como que se van a cancelar, ¿no? Y me va a quedar la x solita. Entonces esta es la vaca y ya puedo aplicar, ¿no? Es una vaca menos sentada, vestida de uniforme. ¿Sí? Una vaca menos sentada, vestida de uniforme. Ya apliqué mi fórmula y ahora acomodo, ¿no? ¿Cómo me va a quedar el primer factor? ¿Cómo me va a quedar una vaca si lo acomodo? Logaritmo natural de X cuadrado. No, exacto, un error súper común, pero no. Aquí lo que está pasando es que todo logaritmo está multiplicando a la x. Ajá. No está multiplicando la x, el argumento del logaritmo que es la x, no está multiplicando la x, sino todo el logaritmo completito. Entonces, eso es x logaritmo natural de x. ¿Sale? Es un error bien común y no. Ujú. Entonces, así es como queda. No pueden multiplicar el argumento nada más así porque sí. ¿Sale? O sea, a menos que alguien entre al logaritmo, pues no afecta al argumento. ¿Sale? Nunca jamás en la existencia. Y ahora la integral, ¿cómo queda? ¿Qué pasa con la integral ahí? ¿Cómo me queda esa integral? Solo quedaría de X. Exacto, ¿no? Porque las x se cancelan. Tengo una arriba y una abajo, pues se van. Y entonces la integral está bien fácil, ¿no? O sea, a final de cuentas me queda x logaritmo natural de x menos, ¿cuánto es la integral? X, ¿no? X, ¿no? Es lo mismo que dijimos, acuérdense, como que se van a cancelar, ¿no? Y me queda la pura x. Y tengo que agregarle alguna otra cosa a mi respuesta. No sé. La C. Y ya está. Esta es la... ¿Alguna? No, profesora. Muy bien. Ahora, va a haber veces en que cuando apliquen por partes, la integral que les quede de la fórmula también la tienen que volver a integrar por partes, ¿sale? Entonces tienen que hacer una vaca dentro de una vaca y ahorita van a... Aquí tengo x cuadrada y la x. Las dos se integran fácil, ¿no? O sea, eso es, tanto la x cuadrada como la x son fáciles de integrar. Ahora piensen en la derivada. ¿Cuál de las dos se va a simplificar más? O sea, ¿cuál me va a quedar una función más sencilla cuando la derive? ¿La x cuadrada o la e a la x? E a la X. Si derivo la e a la x, ¿qué me queda?
1 sobre x por e a la x más 1. No, eso es integral. Y no estoy integrando, estoy derivando. Cuando derivo e a la x, ¿qué me va a quedar? X por Sin- e elevado a no, la e x. a la, no. Derivada de e a la x es e a la x, ¿sale? Acuérdense que esa es una peculiaridad de la e a la x, que si la derivan o si la integran, les queda lo mismo, ¿sale? Es una cosa bien chistosita. Ujú. Si la derivan o si la integran, e a la x les da igual. Entonces, E a la X. exacto, e a la x. La fórmula que tú me estabas diciendo era para integrar cuando tenemos kx, ajá, o sea, cuando hay un número ahí, o sea, 12x, 50x, πx, lo que sea, o sea, cuando hay un número que está multiplicando a la x, entonces ahí sí divido entre el número y pongo a la e como estaba, ¿sale? Esa es la fórmula a la que tú te referías, de integral. Ujú. Si derivo esta cosa, si tienen la derivada de esto, es k por e a la kx, ¿sale? Acuérdense que la derivada pues es al revés. Entonces, si derivan eso, nada más multiplican por la k. Si lo integran, dividen entre esa. Ujú. Son contrarios. Acuérdense por eso de tener ahí su formulario, si no se lo han aprendido. Entonces, cuando derive la e a la x, el punto es que me va a quedar igual, ¿no? O sea, esa no se hace ni más complicada ni más sencilla, se queda igualita. Ahora vamos a pensar en la x al cuadrado. Si derivan x cuadrada, ¿cuánto les queda? 2X. 2x. ¿Y eso es más fácil o más difícil que x cuadrada? ¿Se simplificó o no? Sí, ¿no? Sí, O es más sea, fácil. de tener un cuadrado, exacto, a tener una x a la 1, pues es más sencillo manejar una x sola que una x cuadrada, ¿no? Entonces eso quiere decir que la derivada a quién simplifica más, a la x o a la e. ¿Quién se hace más sencilla cuando la derivamos? ¿La x cuadrada o la e? Se cancela el escapar de participación. Entonces, ¿quién queda más sencilla? X. Exacto, la x cuadrada. ¿Sí vieron por qué o me están dando el avión? A ver, vamos a escribirlo aquí. Si yo derivo e a la x, me queda e a la x, ¿sale? Me queda lo mismo. Entonces, esa y baja de nivel, se queda una x cuadrada, me queda 2x. Esa sí baja de nivel, ¿sale? O sea, acuérdense que es más sencillo pues tratar con potencias más pequeñas. O sea, ¿ustedes qué prefieren? ¿Una ecuación con una x a la 50 o con una x a la 2? Pues x a la 2, ¿no? O sea, es más fácil manejar potencias más chiquitas. Entonces, como se baja la potencia de la x, sí es más fácil. Esta se quedó igual, pero esta sí bajó de nivel. Entonces quiere decir que la derivada, ¿a cuál está simplificando? ¿A la e o a la x cuadrada? X cuadrada. Y entonces, por lo tanto, a la u, que es la amarilla, ¿a quién voy a elegir como u? Cuadrada. Exacto, a la x cuadrada. ¿Sale?
¿Sí quedó claro el criterio de elección? Acuérdense que para decidir quién es la amarilla, o sea, la U, tienen que ver cuando deriven quién queda más fácil. Ese es el criterio de elección. Ajá, quién queda más sencilla. Y entonces, ¿quién va a ser DB? Y a la X de X, ¿no? Exacto, todo lo que resta en la integral, que es eso que nos dijo su compañero. Muy bien. Ahora, DU, ¿quién va a ser? 2x 2x. de x. Exacto, acuérdense que las D's van juntitas, D y D. Acá también D y D. Y luego la B, ¿cómo la obtengo? E a la x más c. Exactamente, ¿no? Porque voy a integrar esto, pero pues ya dijimos que la integral de a la x da igual, ¿no? Entonces es e a la x. Pero acuérdense que ahí no agregamos el más c. El más c lo agregamos hasta que ya resolvemos la integral de la fórmula de la vaca. Ujú. Ok. Es pues bueno, no sé si lo han escuchado ahorita que les dije de la integral de la E, es un chiste muy tonto que me contaron en la prepa justamente cuando estaba aprendiendo esto, pero es una fiesta de funciones, ¿no? Entonces está ahí la X cuadrada, no sé qué, ¿no? Están ahí todos. Y de repente hacia lo lejos está la E a la X solita. Y entonces le dicen, ve, si da igual, ¿no? Entonces es un chiste muy tonto, pero pues es para que se acuerden que si la integran, sí da igual, ¿sale? Pero solo bueno, ahora sí, ¿cómo queda la fórmula? X cuadrada Ajá, por e a la x ajá, menos integración de integral, ajá, e a la x ajá, por 2x de a la x. exactamente. ¿Dudas de por qué quedó así? Ok, y entonces acomodamos, ¿no? O sea, el primer sumando, pues así queda, ¿no? No hay nada que se pueda hacer. Y luego de la integral, ¿qué podemos hacer con esa integral? Dejarla así. Mm, pues sí, pero podemos hacer una cosa. El 2x. Exacto, sacar el 2, ¿no? Entonces me va a quedar e a la x, x de x, ¿no? Lo único que hice fue sacar el 2. Y ahora es lo que dice esa nota, ¿no? Esa nueva integral que está ahí, e a la x por x, no se resuelve de manera directa. Entonces la volvemos a aplicar la vaca, ¿sabes? La vamos a resolver aquí, ¿no? En la nueva integral que está ahí, ¿a quién voy a elegir como U? Acuérdense que el criterio de elección de U es que se simplifique más cuando yo la derive. A x. La X, ¿no? Muy bien. Y entonces eso quiere decir que DB, ¿quién va a ser? E a la x. E a la X. De x. ¿Y qué más?
de X, exacto, ¿no? O sea, más que sobre, que es eso que es. ¿Quién es de U? 1 de X, que se vuelve de Exacto. X, solamente de X. Exactamente. Y B, ¿quién es? E a la X. Exacto, porque la integramos. Y ya puedo aplicar otra vez ahí la vaca, ¿no? O sea, es una vaca menos sentada, vestida de uniforme. Y esa integral sí se puede resolver ya directa, ¿no? O sea, me va a quedar X por E a la X menos, ¿cuánto es esa integral de ahí? Era X. E a la X. Entonces, esta es esta integral de acá, ¿sale? O sea, ya fin del paréntesis. Regresando a nuestra integral principal, me queda x cuadrada por e a la x menos 2 por la integral verde. Y la integral verde es esa que está ahí, x por e a la x menos e a la x. ¿Qué más? ¿Qué más le falta a mi respuesta? Más c. Exacto. Y pues ya quedó, ¿no? O sea, entonces ya, bueno, ya lo demás es álgebra, ¿no? La pueden dejar así, pueden sacar factor común, pueden hacer esta multiplicación, ya, es opcional. Ya vamos a dejarla así. ¿Sale? ¿Quedó claro entonces que a veces se necesita hacer por partes adentro de por partes? Sí, Sí, profesor. Muy bien. Y bueno, entonces, ¿ya no tienen dudas? A ver, díganme entonces, cuando tienen dos funciones que se multiplican, ¿a cuál van a elegir como U? Era más fácil. A la más fácil, no. ¿A cuál van a elegir como U? Que la que derivemos sea más simple. Exacto, la que al derivarla quede más sencilla. No que la original sea la fácil, no, sino que su derivada quede más fácil. Ajá. Y db va a ser todo el resto. Ajá, o sea, ya que elijan U, todo lo que sobre de la integral, eso va a ser db. Ajá. Cuando tienen una sola función, como en el caso que teníamos solamente el logaritmo, ¿a quién van a elegir como U? todo a la integral. Digo, todo. No, nada más a la función. Acuérdate, en el caso de logaritmo, nada más elegimos a la función. Y entonces el de b va a ser de x solita, ¿sale? Cuando tengan una sola función con dx, a la función le ponen u. Y de b, pues es lo que resta. Y lo que va a restar va a ser la de x solita. ¿Sí queda claro? Sí, no será. Muy bien. Bueno, y repasando. Método de sustitución. ¿Cuáles son nuestras tres opciones más comunes que vamos a elegir para hacer el cambio de variable? Era lo que nos había dicho de cuando tengamos un exponente. ¿Era eso? Ajá, una función con un exponente. Sí, eso. Entonces, para método de sustitución, tengo tres opciones viables de U. ¿Cuáles son?
Ya me dijeron una, la función a la que tenga un exponente. Ajá. ¿Cuál es otra opción buena para U? La de denominador, ¿no? O algo así. Exacto, la que esté dividiendo, ¿sí? Y la tercera opción, El exponente de. exacto, el exponente de, ajá. La primera opción, cuando elijan la función que tenga un exponente, lo que van a querer hacer es, o sea, tienen dos y una tiene un exponente. Entonces eligen la f y entonces van a llegar a una integral de qué tipo. Integral de u a la n de u, ¿no? Exacto, u a la n de u, muy bien. Y esa fórmula ya se la saben, u a la n más 1 entre n más 1. Ahora, el segundo caso, ya me dijeron el denominador. Entonces, eligen g. ¿A qué tipo de integral van a querer llegar? Uno sobre u de 1. Exactamente. ¿Y esa cómo se integra? ¿Cómo se Logaritmo integra un natural, 1 ¿no? entre u de u? Logaritmo Exacto, natural de u. logaritmo natural. Muy bien. Sí. Y tercer caso, cuando elijan el exponente de la e, van a querer llegar a una función de qué tipo. De e a la u de u. Exacto. ¿Y eso cómo se integra? E a la u más e. Exacto. E a la u más c, porque aquí hay lo mismo y lo mismo, entonces, acuérdense el chiste, da igual. ¿Sale? Bueno. Y cuando en método de sustitución, pues ya sacan la derivada, pero ven que les falta. Entonces, si agregan algo multiplicando, acuérdense, lo tienen que agregar dividiendo y viceversa. ¿Sí? Siempre que completen, pues ponen las dos opciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso nada más era resumen. Ahora vamos a ver el problema de aplicación. Dice que después de T horas en un trabajo, un trabajador puede producir un artículo a esa razón de unidades por hora. Y en el primer inciso lo que queremos saber es cuántas unidades puede producir ese trabajador durante las primeras 3 horas. ¿Sale? Entonces, primero, antes de calcular el número de unidades, yo necesito la función de producción, ¿no? Y a mí me están dando la función de producción tal cual. No, profesora. No, ¿qué es lo que me están dando? La función de producción después de T horas de trabajo. No, la función de producción. Y esa pues le vamos a poner P. ¿Sale? O bueno, a ver, F de T. F de T. Y esta me da el número de unidades producidas después de T horas de trabajo. Ajá. Eso es lo que me da esa función. O sea, F de 50 me dice después de 50 horas que estuvo trabajando este señor, ¿cuántas unidades produjo? ¿Sale? Y eso es justamente lo que yo quiero, porque yo quiero saber cuántas unidades va a haber producido después de trabajar 3 horas. Entonces yo quiero calcular F de 3, ¿no? Pero a mí no me están dando F. ¿Qué es lo que me están dando? Su derivada. Exacto, ¿no? Porque me dice que produce a razón, ¿no?
y producir a una razón. Acuérdense que razón es derivada. Entonces lo que me están dando es la derivada de esa función. O sea, me están diciendo que esto de aquí es f' de t, ¿no? Pero yo quiero f de t, entonces ¿cómo la voy a obtener? ¿Cómo voy a obtener f de t? Con lo opuesto que sería su integral, ¿no? Exactamente. Si yo quiero regresar a la original, pues entonces integro la derivada. Exactamente. Y esta integral es 100 por t por e de t. Antes de integrar, ¿puedo hacer algo con esa integral para hacerla más facilita? Pasar el 100 del lado izquierdo. Exacto, sacarlo. Y ahora sí, ya nada más me quedan funciones adentro. Entonces, pues como estamos en por partes, la vamos a hacer por partes. ¿Cuál voy a elegir como u? Acuérdense del criterio de elección de u. Bueno, primero díganme el criterio de elección de u. La más fácil de derivar. Bueno, la más simple al derivar. Exacto. Y entonces tengo como opciones t y esa e. Cuando derive, ¿cuál me va a quedar más sencilla? T. La t. Entonces quiere decir que esa va a ser u, ¿cierto? U va a ser t. Y entonces quiere decir que de b, ¿quién va a ser? E a la menos 0.5t. Por dt. ¿Y qué más? Exacto. dt. Todo lo que sobre. O sea, todo esto de aquí. ¿Sale? Entonces ya tengo solo u. ¿Quién va a ser? dt. Exacto. De t. Y b va a ser la integral de esto que está aquí. ¿Y cuánto es esa integral? Acuérdense de la fórmula que les puse aquí arriba. Cuando van a integrar una e, pero en el exponente hay un número que multiplica la x, ahí está la fórmula. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa integral? 1 sobre menos 0.5 por e a la menos 0.5 por t. Exactamente. Muy bien. De todos modos, les voy a escribir aquí la fórmula. E a la kx de x es 1 entre k por e a la kx más c. Aquí está. Y esto, 1 entre menos 0.5, eso es 2. Entonces es menos 2 por esta e. ¿Sale? Entonces, este de aquí es la vaca. Ahora, pues ya podemos aplicar la fórmula. Si hay fórmula, ¿cómo queda? Por, Por e a la menos 0.5t por dt. no. Acuérdense de la fórmula. Es solo un día vi una vaca. Entonces aquí va una vaca. Es solo un día vi una vaca menos sentada, Menos vestida de 12. uniforme. Exacto. Menos por la E. Y luego va Menos la integral. menos sentada
vestida de uniforme. Menos 12 a la menos 0.5t por dt. Exactamente. ¿Sí lo ven? Vestida de uniforme. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces acomodamos la integral, ¿no? El primer sumando, ¿cómo me va a quedar? Menos 2t e elevado a la menos 0.5t. Exactamente. ¿Y el segundo sumando? Sacamos el menos 2, pero una pregunta. ¿Ese menos que está fuera con el menos del menos 2, lo hace positivo o se queda igual? No, pues se hace positivo, ¿no? Sobre cuando lo saques te va a quedar menos, menos 2. Y Ah, menos por menos, más. Entonces sería más, más 2. ¿no? Y 2, ahí está. Exacto. Por la integral. Y esa integral sí se puede hacer de manera directa, ¿no? O sea, me queda menos 2t por la e más 2 por la integral. ¿Esa integral cuánto es? Menos 2 por e a la menos 0.5t de t. No, nada más así. Acuérdate, cuando integras, el dt se va, ¿sale? Más c, eso sí, agregamos la constante. Y sí, ¿por qué queda eso? Pues porque si se fijan, esta integral de aquí es la misma integral de acá, lo que quiere decir pues que su respuesta es la misma respuesta, ¿no? Es la misma. ¿Sale? Y entonces pues ya nada más acomodamos, ¿no? O sea, a final de cuentas, esto queda menos 2t por la e menos 4 por la e más c. ¿Sale? Esto que está aquí es la integral, pero no es la función de producción tal cual. ¿Por qué? Ahí falta el 100, ¿no? Del principio. Ah, sí es cierto, tienes mucha razón. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que lo dices. ¿Ya vieron lo que hice? O más bien lo que no hice. A ver, espérense, espérense. Vamos a arreglar esto. Es que era 100 por la integral. Aquí está. Y entonces a mí me faltó poner el 100. 100 integral, que era de acá. Es por todo esto. Y entonces es 100 por todo esto que sí resolvimos bien. Que es 100 por esto mismo de acá. Y que al final de cuentas es menos 200t por la e menos 400e y más c. ¿Por qué el c no le afecta por constante, no? O sea, 100 por constante, porque en la constante de integración, aunque la suman, la dividan o lo que sea, le pueden seguir poniendo c, ¿sale? O sea, a final de cuentas, pues sigue siendo una cosa que no conocen, entonces le ponen c, ¿sí? No importa qué operaciones le hagan, sigue siendo la c. Ah, y entonces ahora sí, ahí está ya la función, ¿no? Con el 100 que había faltado. Pero de todos modos, esa no es la función tal cual. ¿Por qué? ¿Qué falta de sacar ahora sí? La constante de integración, ¿no? No puede estar ahí. Exactamente, la constante de integración, ¿no? ¿Y cómo vamos a sacar esa constante de integración? Sustituimos la t con el valor que nos dan y luego lo vamos a despejar. ¿Y nos dieron algún punto en el problema?
Sí, que después de las primeras 3 horas de trabajo. Ese es el que queremos conocer, pero o sea, que nos den un punto sería que nos dijeran, después de tales horas, produce tantas unidades. Eso es que nos dieran un punto, o sea, que nos dieran tanto el número de unidades como las horas. ¿Y nos están dando esos dos datos? Ah, no. No. Entonces, no están dando nada, pero pues vamos a pensar lógicamente, ¿no? O sea, T representa horas, ¿no? Horas, después de tales horas, se producen tantas unidades. ¿Qué pasa cuando T es igual a 0? ¿Qué representa T igual a 0 para el trabajador? Y que no hay producción, que es 0. Exacto, que acaba de llegar al trabajo, ¿no? O sea, porque T igual a 1 quiere decir que ya llegó, ya tiene una hora que llegó y una hora que está trabajando. Pero T igual a 0 quiere decir que no ha transcurrido tiempo, se acaba de llegar. Y entonces, si acaba de llegar a trabajar, pues ¿cuántas unidades ha hecho? Pero, 0, o sea, apenas llegó toda a trabajar, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, esto es que acaba de llegar al trabajo. Y entonces, aún no produce. O sea, que F de 0, ¿cuánto es? 0. Exactamente. Y entonces ese es el punto que vamos a usar. El punto, entonces fíjense en su función y pues debe de, o sea, generalmente pueden utilizar el 0, ¿sale? Y pues generalmente ese 0 les va a dar 0. Bueno, depende de de su problema, ¿no? Pero normalmente en todos, pues generalmente al principio todavía pues ni producen, ni ganan, ni nada de eso, ¿no? Entonces ese es el punto que se va a usar, f de 0 igual a 0. Entonces hay que sustituir, ¿no? F de 0 es sustituir acá. Ah, ¿qué le piqué? Ah, me regresé al signo. Vamos a sustituir aquí, ¿no? O sea, menos 200 por 0 por e a la 0 menos 400 por e a la 0 más c es 0. Esto de aquí es f de 0, nada más sustituí, ¿sale? Entonces, del lado derecho, no, del lado izquierdo, ¿cuánto queda? El que primer sería sumando, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos 200 por 0 por e? 1 menos 1 más c. Entonces sería c igual a 0. No. A ver, ¿cuánto es menos 200 por 0 por e a la 0? El Sería primer menos 2, sumando. ¿Eso cuánto da? menos 2 más c. No, no. ¿Cuánto da esto, chicos? Esto que está aquí, que está circulado. ¿Eso cuánto es? 0, ¿no? O sea, ¿por qué es 0 Pero por otra cosa? Pero me da igual a otra cosa. Pues pasa. Entonces, este sumando, ¿sí? ¿Sí queda claro que ese primer sumando se hace 0 porque estoy multiplicando por 0? Sí. Ok, entonces nada más me queda menos 400 por e a la 0 más c igual a 0. Y ahora acuérdense de reglas de los exponentes. ¿Cuánto es e a la 0? Cualquier cosa a la 0, ¿cuánto me da? 1. 1, exacto. Esto es 1, ¿no? Entonces realmente lo que tengo es menos 400 más c igual a 0. Y eso ya lo pueden despejar. Quiere decir que c, ¿cuánto es? 400. Exacto.
¿Sí quedó claro? Pero fíjense en eso. Si hay algún sumando que se le está... Ajá. O sea, si algún sumando tiene un 0 ahí, que se esté multiplicando, pues ya, eso automáticamente se va, se va, se va, se va. Y luego fíjense, si algún exponente se hizo 0, quiere decir que eso se va a hacer 1. Y pues ya también multiplicar por 1 es quitarlo, ¿no? Entonces, siempre, por eso, sustituir por 0 facilita la función de producción. Sería menos 200t a la menos 0.5t menos 400c a la menos 0.5t más 400. Exactamente. Lo que ya habíamos sacado de la integral, pero ahora cambiando la c por, ¿no? Entonces ahí está, mi función de producción. Y con eso puedo responder lo que me pidieron. A mí es el número de unidades que eso cuánto es. Número de unidades producidas durante las primeras 3 horas, ¿cómo se saca? Sustituyendo ¿Cómo el T calculo por eso? 3. Exacto, f de 3, ¿sale? Si ustedes hacen cuenta, unidades. Y esa es la respuesta del inciso A. Ese es el número de unidades que produce durante las primeras 3 horas, ¿sale? Ahora, inciso B. Se parece, pero tiene un detallito. Ahora queremos saber el número de unidades durante la tercera hora. No. ¿Cómo se calcula? Poniendo ¿No? el 3 del lado derecho. Ahora vamos a pensar. Eh, Nos está pidiendo específicamente de Vamos, la tercera hora, ajá, ¿no? Entonces, tendremos que sacar de después de 2 horas y restárselo. sí, exactamente, ¿no? Porque la tercera hora es esta que está aquí, ¿no? Esa es la tercera hora. Y entonces yo quiero saber el número que produce ahí. F de 3 es lo que produce durante las primeras 3. O sea, todo este cachito es F de 3, ¿no? Y yo nada más quiero conocer lo verde. Entonces quiere decir que a lo verde le tengo que quitar lo azul. ¿Y quién es lo azul? Que diga que lo amarillo le tengo que quitar lo azul para sacar lo verde. ¿Y quién es lo azul? F de 2. Exacto. ¿Sí lo ven? Bueno, ya con el diagramita. ¿Sí lo ven todos? Que entonces la tercera hora pues va a ser f de 3, o sea, lo que produjo las primeras 3 menos lo que produjo las primeras 2. Y eso me va a dejar ahora. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. Entonces, bueno, cuando hagan las cuentas, f de 3 ya lo habíamos sacado. Esto es 176.86 menos f de 2. Eso es 105.69. Quiere decir que esto es 71.17 unidades. Entonces, durante la tercera hora, pues se produce ese número de unidades. ¿Sale? Si quisieran calcular el número de unidades que se producen en la sexta hora, ¿cómo lo van a sacar? F de 6 menos F de 5.
Exactamente, f de 6 menos f de 5, ¿sale? Y durante las primeras 6 horas, pues entonces nada más es f de 6, ¿sale? Si les piden, por ejemplo, el número de unidades que se producen durante las segundas 3 horas de trabajo. ¿Están de acuerdo que las primeras 3 horas, pues son estas, ¿no? Estas son las primeras. F de 5 menos F Las de 4. segundas 3 horas, casi, pero no. Estas son las segundas 3 horas. Entonces eso es lo que yo quiero. El número de unidades que se produjo en este cachito de aquí, que son las segundas 3 horas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué resta tengo que hacer? F de 6 menos F de 3. Exactamente, f de 6, que es el todo, menos f de 3, que es lo que sobra. ¿Sí? Entonces ya quedó claro eso de las restas de esa función. Bueno, y las horas, o sea, lo que significa. Sí. Perfecto. ¿Alguna duda de la... ¿No? Bueno, entonces yo lo que les recomiendo, pues es que usen colores, que tengan su formulario y que escriban, o sea, por ejemplo, el cuadrito que les hice arriba, ¿no? De método de sustitución, pues que escriban, a ver, método de sustitución me conviene cuando encuentro algo de este tipo, ¿no? Y tengo estas 3 opciones. Y luego aquí en por partes, ¿no? ¿Cómo elijo U? Bueno, elijo U cuando la que derivo, la que me quede más sencilla, U. Y de B es todo lo que me resta, ¿sale? Eligen, escriban ese formulario, pues para que lo ideal sería que ahí lo tenga, para que esté, pues ya no se tarda. Y entonces, el tercer, unos ejercicios de aplicación con los 4 métodos para que los repasen. Y eso sería todo de la primera. Después de eso ya va a venir la primera tarea, ¿sale? Ya va a venir toda su integración. ¿Sí? Ninguna, profesora. Perfecto. Entonces nos vemos el jueves, ¿sale? Gracias. Gracias, maestra. Nos vemos. Gracias. Luego. Gracias. Hasta luego. Bye, chicos.